Buenas tardes, mi nombre es Sergio Salas Pérez, soy estudiante de la Escuela Normal de Teotihuacán y actualmente estoy estudiando el sexto semestre de la licenciatura de la enseñanza y el aprendizaje del español en educación secundaria. Voy a compartirles un poco de mis estrategias de oralidad que apliqué con los grupos de tercero A, tercero B y tercero C en la escuela STIC 0045 José María Morelos y Pavón, ubicada en Tezoyuca, Tequisquitlán, con apoyo de mi titular Oswaldo Bello Ramírez, dentro de la jornada del 13 al 24 de junio del 2022. Para comenzar, es necesario saber qué es la oralidad. La oralidad es un pilar fundamental que se debe trabajar a lo largo de toda la enseñanza, ya que es un componente clave para el desarrollo del aprendizaje de la lengua materna y es lo primero que se aprende fuera de la escuela, es decir, en la familia, siendo esta la primera instancia y la escolaridad como segunda. Dentro de esta es donde los alumnos desarrollan su lenguaje y su vocabulario para ser empleado en diferentes ámbitos o contextos. Cabe mencionar que la oralidad posibilita que la estructura de un grupo sea dinámica, creativa y a partir de este intercambio de relatos orales, el proceso social que se desarrolla sea una experiencia donde se puedan crear y valorar todos los elementos que forman parte de ella sin exclusión ni marginación de ningún tipo. Y bueno, como docentes debemos incentivar a nuestros alumnos a participar durante las clases para formar hábitos de expresión e inclusión, fomentando así valores y saberes o aprendizajes entre los alumnos de manera oral y libre. El autor Humberto López Morales apunta lo siguiente: una lengua, sin embargo, es un sistema virtual no realizable, pues carece de hablantes que le den vida. La lengua española. El español no se habla en ninguna parte, es un concepto teórico, abstracto, más importante por lo que significa que por ninguna otra cosa. Entidad cultural, conciencia grupal, nacional o supranacional, cohesión comunitaria, que une y separa de otros, etc. Dentro de lo que menciona el autor López Morales, influye mucho sobre el impacto que tiene el que nuestros alumnos se expresen de forma cierta y correcta, puesto que con el arte del habla podemos ofender o incentivar a nuestros alumnos o compañeros o conocidos, siendo así esta una clave muy importante para el aprendizaje oportuno y de una manera muy viable para expresarnos, aprender, reflexionar y enseñar a los alumnos. Otro autor que apoya mi estrategia es Daniel Cassani. Él menciona que el lenguaje escrito no es una simple transcripción del lenguaje oral, pues este tiene sus propias reglas. El lenguaje oral y el escrito se diferencian tanto en sus características contextuales, las que se refieren al contexto de la comunicación, es decir, tiempo, espacio y relación entre los interlocutores, como en sus características textuales, es decir, las que hacen referencia al mensaje de la comunicación y el texto. Entre las diferencias más importantes están: comunicación espontánea. El hablante puede rectificar, pero no borrar lo que ya ha dicho. El oyente está obligado a comprender el texto en el momento de la emisión, tal como se emite. Utiliza mucho los códigos no verbales, es decir, la fisionomía, los vestidos, los movimientos para lenguajes, es decir, las cualidades de la voz y vocalizaciones como la risa, el llanto, las impresiones. Hay interacción durante la emisión del texto. Mientras habla, el hablante ve la relación del oyente y puede modificar su discurso. Después tenemos la comunicación elaborada y bueno, en esta dice que el hablante puede corregir y rehacer el texto sin dejar rastros. El lector puede escoger cómo y dónde quiere leer el texto, es decir, en qué orden, la velocidad, etc. Utiliza poco los códigos no verbales. En cambio, se apoya en la disposición del espacio y del texto, la textura del soporte y bueno, no hay interacción durante la composición. El escritor no puede conocer ahí la reacción del lector. Dentro de lo que nos menciona el autor Cassani, podemos rescatar que los alumnos pueden expresarse de manera oral y escrita, tomando en cuenta ciertos reglamentos que para ello y sus beneficios, como por ejemplo, cuando hablamos o nos expresamos verbalmente, tenemos la opción de cambiar nuestras palabras, nuestro tono de voz, la fluidez y también nuestros signos gestuales, más sin en cambio cuando nos expresamos de forma escrita, nos expresamos libremente, aún no sabiendo la reacción que tendrá el lector o emisor al interpretar los textos. Dentro de los aspectos de la oralidad, hay habilidades físicas y estas conllevan la voz, dentro de los que se toma en cuenta la fluidez y el ritmo del habla, la entonación y la claridad en la pronunciación, así como también el lenguaje corporal, que esto conlleva a los gestos y postura, la expresión facial y el contacto visual. También tenemos del otro lado habilidades lingüísticas, que bueno, esto no es más que nada que el vocabulario y es la elección correcta del vocabulario, el lenguaje, que es la gramática, y la retórica, que son las técnicas de la metáfora, humor, ironía y la mímica.
Después tenemos habilidades cognitivas. Esto es el contenido, es decir, la elección del contenido para transmitir en sentido o con qué intención va a transmitirse ese mensaje. Después tenemos la estructura, que es la organización del habla. Y por último tenemos la clasificación y el resumen, que es buscar información, seleccionar y resumir. Por último tenemos las habilidades socioemocionales, que esto sería el trabajo en equipo. Y para esto se necesita guiar o coordinar las interacciones, garantizar turnos y bueno, como hablantes y oyentes debemos escuchar y responder, escuchar activamente y responder correctamente. También debemos tomar en cuenta la seguridad al hablar, es decir, la confianza en sí mismo y combinación de estilos. Continuamos con la aplicación de estrategias. Y bueno, tomando estos dos autores, yo durante mis jornadas de práctica llevé a cabo el proyecto de una lectura dramatizada. Un proyecto que apoyó mucho la oralidad de los alumnos, puesto que todos en su gran mayoría participaron y colaboraron en equipo como grupo. Primeramente se dio a conocer las características y elementos de la escenificación de las obras teatrales a forma de notas sintetizadas o a través de conceptos breves y realizados en fichas de trabajo con el tema obras teatrales escenificadas. Posteriormente se dio a llenar otra ficha con el tema de dramatización de una obra de teatro, en la cual se expusieron sus características y elementos prosódicos dentro de una obra dramatizada. Y bueno, continuamente los alumnos elaboraron un cuadro comparativo en el cual plasmaron las diferencias y semejanzas de una obra escenificada y una obra dramatizada. Para esto se repartió una lectura llamada La vida es sueño, que es un guión teatral del autor Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo y poeta español de los años 1600 y 1681. Se dio la lectura al guión y los alumnos identificaron diversos aspectos de la obra, tales como los personajes principales y secundarios de la obra, el tema en general, el contexto utilizado, en qué tipo de ambiente se desarrolló, acontecimientos más importantes de la trama, lo que es el principio, nudo y desenlace, los valores que se reflejan dentro de la obra y las palabras desconocidas, así como su significado llevado a cabo en un glosario. Posteriormente, los alumnos se organizaron en equipos de 7 personas para interpretar cada uno de ellos a un personaje, incluyendo al narrador dentro de la obra. Se mencionó a los alumnos los diversos aspectos que se debían tomar en cuenta durante la presentación de su obra en atril, tales como las habilidades físicas, que son la fluidez y el ritmo del habla, respetando los signos ortográficos, los gestos y la postura frente a grupo, habilidades lingüísticas, que consisten en el vocabulario empleado por los personajes, la gramática del autor y la transmisión de sentimientos con el juego de la voz. También se tomó en cuenta las habilidades cognitivas con el grupo al escuchar activamente a sus compañeros, al responder correctamente siguiendo los pasos al leer la lectura en atril. Y bueno, por último se realizaron las habilidades socioemocionales al participar y colaborar en equipo, fomentando así los valores de respeto, la libre expresión constructiva hacia sus compañeros. La codicia por el poder se impulsó por encima del amor. Cuando el rey de Polonia, Basilio, privó de libertad a su bebé en un lugar oscuro del palacio, haciéndolo crecer bajo una terrible soledad. De eso consiste la reconocida obra La vida es sueño, del español Pedro Calderón de la Barca. Escucharte me causa compasión, pues no soy la única que anda como alma en pena. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Clotaldo? No, soy una mujer, me llamo Rosaura. Llegué hasta aquí para vengarme del duque de Moscovia, Astolfo, quien ha jugado con mis sentimientos. Y bueno, como conclusión pude observar que el 30% de los alumnos pasaron al frente a leer solo el guión de teatro, sin interpretar al personaje, mientras que el 70% de los alumnos lo interpretaron de manera correcta. Y cabe mencionar que es un tanto difícil tomar ciertas evidencias de los grupos como fotografías y videos, por lo cual me di a la tarea de tomar una grabación de voz y evidenciar el objetivo que era el juego con las voces, utilizando ciertas estrategias para lograr la interpretación de cada personaje en la obra. Los alumnos, siendo un final, tomaron las cosas con seriedad y pusieron mucho empeño de su parte, colocando algunos con toda la pena, accesorios alusivos al personaje y bueno, todo para recibir su porcentaje de producto final al 100%. Al final de la sesión, todos se dieron un alusivo aplauso y gracias a su esfuerzo tan notable y su valentía al pasar frente a grupo con las posturas correctas, manteniendo ciertos ademanes y manteniendo miradas y atención entre ellos.